Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 325, parte séptima, la filosofía entre los siglos XIX y XX, capítulo 15, el existencialismo, 856, Sartre, la libertad como destino. La libertad, según Sartre, es la posibilidad permanente de aquella ruptura o aniquilación del mundo, que es la estructura misma de la existencia. Yo estoy condenado, dice Sartre, a existir para siempre más allá de mi esencia, más allá de las causas y de los motivos de mi acto. Estoy condenado a ser libre. Esto significa que no se pueden encontrar otros límites de mi libertad que la libertad misma. O si se prefiere, que no somos libres de dejar de ser libres. La libertad no es el arbitrio o capricho momentáneo del individuo. Tiene sus raíces en la estructura más íntima de la existencia. Es la misma existencia. Un existente que, como conciencia, está necesariamente separado de todos los demás, ya que están en relación con él solo en la medida en que son para él. Un existente que decide de su pasado, bajo formas de tradición, a la luz de su futuro, en lugar de dejarle pura y simplemente determinar su presente. Un existente que se hace anunciar por algo que le es ajeno, o sea, por un fin que él no es y que proyecta al otro lado del mundo. He aquí lo que llamamos un existente libre. Es evidente que la libertad no se refiere tanto a los actos y a las voliciones particulares, cuanto al proyecto fundamental en el cual están comprendidos y que constituye la posibilidad íntima de la realidad humana, su elección originaria. El proyecto fundamental deja sin duda un cierto margen de contingencia a las voliciones y a los actos particulares. Pero la libertad originaria es la que es inherente a la elección de este proyecto, y es una libertad absolutamente incondicionada. La modificación del proyecto inicial es posible a cada momento. La angustia, que cuando es revelada, manifiesta a nuestra conciencia nuestra libertad, testifica la modificabilidad perpetua de nuestro proyecto inicial. Estamos perpetuamente amenazados por la anulación de nuestra elección actual, perpetuamente amenazados por el poder escoger y por tanto por devenir distintos de lo que somos. Pero el solo hecho de ser nuestra elección absoluta es frágil. Apoyando en ella nuestra libertad, ponemos a la vez su perpetua posibilidad de convertirse en un más acá hecho pasado por el más allá que yo sería. Ciertamente, la libertad del proyecto inicial no es la posibilidad de escapar del mundo y de anular el mundo mismo. Si la libertad significa escapar del dato o del hecho, es el hecho de escapar del hecho. La libertad permanece en los límites de la facticidad, esto es, del mundo. Pero esta facticidad es indeterminada. La libertad la pone en el ser con su elección. Por esto, el hombre es responsable del mundo y de sí mismo, en cuanto a manera de ser. Todo lo que acontece en el mundo debe atribuirse a la libertad y responsabilidad de la elección originaria. Por ello, nada de lo que le acontece al hombre puede llamarse inhumano. Las más atroces situaciones de la guerra, las peores torturas, no crean, ciertamente, un estado de cosas inhumano. No hay una situación inhumana. Solamente por miedo, por la huida y por el recurrir a las actitudes mágicas, yo decidiré sobre lo que es inhumano. Pero esta decisión es humana y yo cargaré con toda su responsabilidad. Yo soy quien decido sobre el coeficiente de adversidad de las cosas y hasta de su imprevisibilidad, decidiendo sobre mí mismo. No existen hechos accidentales. Un acontecimiento social que surge repentinamente y me arrastra no viene de afuera. Si yo soy movilizado en una guerra, esta guerra es mi guerra. No es a mi imagen y yo la merezco. Si yo soy movilizado en una guerra, esta guerra es mi guerra. Es a mi imagen y yo la merezco. Yo la merezco en primer lugar porque podría sustraerme a ella con el suicidio y con la deserción. Estas posibilidades últimas deben estar siempre presentes ante nosotros cuando se trata de afrontar una situación. Si no me he sustraído a ella, yo la he elegido. Quizás solo por blandura, por debilidad ante la opinión pública, porque prefiero ciertos valores a los que supone el negarse a hacer la guerra. Pero en todo caso se trata de una elección. Los actos, las decisiones, las elecciones particulares ponen a cada instante en cuestión la elección originaria,
el proyecto fundamental que a su vez determina, dentro de ciertos límites, las voliciones y los actos particulares. Sartre cree que la estructura ontológica del proyecto fundamental debe ser descubierta mediante un psicoanálisis existencial, que se diferencia del psicoanálisis de Freud, sobre todo por el hecho de que su término último no es el reconocimiento de una fuerza instintiva que actúa mecánicamente, sino una elección libre. Para el psicoanálisis existencial, proyecto de ser, posibilidad, valor, son términos equivalentes. Expresan todos ellos el hecho fundamental de que el hombre es deseo de ser. Pero, ¿deseo de qué ser? Evidentemente, del ser en sí, ya que el ser para sí, o ser de la conciencia, es una pura nada. Pero, como deseo del ser en sí, esto es, del ser objetivo, fáctico, la conciencia tiende al ideal de una conciencia que sea, con la pura conciencia de sí misma, el fundamento de su propio ser en sí. Ahora bien, este ideal es lo que se puede llamar Dios. Se puede decir así que lo que hace más concebible el proyecto fundamental de la realidad humana es que el hombre es el ser que proyecta ser Dios. Cualquiera que puedan ser luego los mitos y los ritos de la religión considerada, Dios es, en primer lugar, sensible al corazón del hombre como lo que le anuncia y define su proyecto último y fundamental. Ser hombre significa tender a Dios. El hombre es fundamentalmente deseo de ser Dios. Pero el hombre es, sin embargo, un Dios fallido. Todo parece indicar que el en sí del mundo y el para sí de la conciencia se presentan en un estado de desintegración respecto a una síntesis ideal nunca efectuada, pero siempre apuntada y siempre imposible. Su perpetuo fracaso explica al mismo tiempo la indisolubilidad del en sí y del para sí en su relativa independencia. El tránsito entre el para sí y el en sí es imposible de hecho, y, sin embargo, es el paso al que la acción humana tiende incesantemente. El problema de la acción supone la dilucidación de la eficacia trascendente de la conciencia y nos pone en el camino de su valedera relación con el ser. Una ética se presenta así como el complemento necesario de la ontología. Sartre se limita a decir, por ahora, que esta moral deberá prescindir del espíritu de seriedad, esto es, de la tendencia a considerar las cosas como provistas ya de un valor y el valor como un dato trascendente, independiente de la subjetividad humana. Realizar el principio de que solo el hombre es el ser para el cual existen los valores no es posible, según Sartre, si no es dándose cuenta de que todas las actividades humanas son equivalentes, ya que todas tienden a sacrificar al hombre para hacer surgir la causa de sí, y que todas están destinadas, por principio, al fracaso. En el fondo, emborracharse en la soledad es lo mismo que conducir a los pueblos. Si una de estas actividades es superior a la otra, no es a causa de su objetivo real, sino a causa de la conciencia que posee de su objetivo ideal. Y en ese sentido, el quietismo del borracho solitario es superior a la vana agitación del conductor de pueblos.